¿Está compartida la pantalla? Bien. Tenemos un nuevo integrante. ¿Quién es Benito? Bueno, ¿quién era Benito? ¿No? Porque tuvo, pregunté. Juan Manuel. Ah, tu hijo. No, porque me aparecía acá Benito conectado. Está muy bien, sí, yo tuve una reunión de cátedra una vez, encima no tenía cámara y entré como Sandra. ¿Quién es Sandra? ¿Quién es Sandra? Bueno, es la máquina que nos toca usar. El texto de hoy. El texto de hoy, esto sí, acá venimos bastante ajustados. Es el que tenemos para el día 12, que es el de clases sociales. Es el texto de Edward Thompson. El título del libro. Nosotros tenemos un capítulo, prefacio y un capítulo. Es la formación de la clase obrera inglesa. Es un libro de historia, no es de antropología. Es un libro de historia económica, de historia social y económica, de una vertiente, de un enfoque marxista, digamos, pero atenuado o crítico. El otro día que habíamos visto, esto para situarlo, el otro día que habíamos visto la diferencia o el contraste entre el, la visión marxiana o la visión, mejor dicho, marxista que partía desde ese texto clásico y muy cortito que era el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de Marx, como de ahí salía una cierta forma de estructuración y de entendimiento de lo social, lo económico, lo político, entendido como digamos, un ejemplo, un esquema de marxismo ortodoxo. Vimos el otro día lo que sería también esquemáticamente un marxismo crítico, un crítico de esa ortodoxia. Y bueno, este autor lo podemos ubicar en esa parte, digamos, en ese universo, en ese enfoque de crítica a la ortodoxia marxista. Y bueno, y vamos ahora a ver puntualmente en qué se diferencia. Y a partir de dos cuestiones o de una cuestión que es central en lo que es la conformación de la visión marxista o del materialismo histórico, y que es central también a veces en la economía o en la teoría económica para algunas corrientes y no para otras. Esto es central para el marxismo y es central también para puede ser para Kalecki, puede ser para la economía clásica también, y es lo que se borra con la economía neoclásica. Entonces, en la economía neoclásica desaparecen las clases sociales, todo se reduce como reflejo a la distribución del ingreso entre capital y trabajo, de dónde salen, de dónde surge ese capital, ese trabajo, quiénes son, cómo se conforman, por qué, esa justificación o esa legitimación de la distribución del ingreso en función del pago a los factores productivos que se hace desde la economía neoclásica, bueno, todo eso que se borra ahí son las clases sociales. Y vamos a ver hoy un concepto y una idea de clase social que viene desde el palo de la historia, desde el enfoque marxista, pero que es diferente, bastante diferente a el enfoque de clase social que viene desde la disciplina económica, desde la disciplina sociológica, y que muchas veces tiene que ver con el marxismo más clásico, con el estructuralismo. Bueno, vamos a la primera filmina.
esta filmina que evidentemente no está terminada porque es Economía 1, pero bueno, acá iba a decir Antropología Económica. Bien, clases y clase. Lo primero que tenemos, esto está basado principalmente en lo que es el prefacio, donde, donde Thompson da todo un paneo de lo que va a describir y lo que va a explicar en el libro. Él diferencia primero clases sociales de clase social. Y lo que dice que las clases sociales, o cuando se habla de clases sociales, se habla de las clases como en forma descriptiva, diciendo, bueno, están estas clases altas, clases bajas, son de esta manera. Y es una descripción de algo, de un objeto. Él lo que propone es la idea del concepto de clase social como un fenómeno histórico. Es como algo que sucede en la historia. Entonces, está hablando de algo distinto de una cosa, de una persona que pertenece a una clase, o distinto de una clase como conjunto, ¿no? Es hablando de un fenómeno histórico, de un proceso histórico. Y el primer choque que tuvo acá Edward Thompson con el marxismo clásico, con el marxismo ortodoxo, y que no casualmente sucede cuando sale este libro, en los años 60, porque es en los años en los que la Unión Soviética y el marxismo que venía de la Unión Soviética como, digamos, como faro, como referencia casi obligada, empieza a ser criticado desde Inglaterra, empieza a ser criticado desde Francia, desde otros lugares donde la academia, que buena parte de la academia tenía esta vertiente de enfoque de lo social, de enfoque de lo real, este enfoque marxista, empieza a diferenciarse de los métodos y de las políticas soviéticas. Todo esto a raíz de cuestiones como la invasión, primero, sí, la invasión en el año 56 de Hungría por parte de la Unión Soviética, y varias de las purgas de Stalin, de los ¿cómo se dice? los, eh, las políticas que se aplicaban sobre los países de la órbita socialista de Europa. Y bueno, empiezan a haber estos choques y esos choques también se ven en lo que es la academia. Entonces, desde el punto de vista además de la disciplina, Thompson, que es historiador, lo va a enfocar desde este punto de vista. Entonces, él no lo ve como estructura. Perdón, voy a bajar esto porque si no me veo a mí ahí hablando. Ahí está. Entonces, para Thompson la clase no es una estructura, como dice acá, no es una cosa objetiva, sino es un proceso, es algo que se va conformando. Y lo que era esto que era como un objeto para el marxismo duro, que era una cosa, la clase social o la clase obrera era un conjunto de tipos, unos obreros que estaban todos uniformados y eran explotados y eran además el sujeto histórico. El sujeto histórico significa que cuando uno dice sujeto histórico lo que está diciendo es lo siguiente. Está diciendo que es una clase social o que es una fuerza social que es la que va a propiciar el cambio para pasar a una nueva etapa histórica. Eso es el sujeto histórico. Entonces, este sujeto histórico que está constituido por la clase obrera y que tenía ciertas características, que era portadora de una conciencia social de lo que le sucedía, de cuáles eran los objetivos a conseguir, y todo esto que estaba armado, ¿no? Como, digamos, como un librito de cuentos que iba a suceder, era en una forma, incluso si uno lo piensa, ¿no? Una forma media mesiánica, como el apocalipsis, que va a venir el apocalipsis y después va a suceder una nueva etapa, va a venir Jesucristo y vamos a tener de vuelta el mundo perfecto y se termina, bueno, venía un poco por ese lado. Entonces, la crítica que hace primero Thompson y hacen otros, dice, bueno, esto no es una estructura, no es una cosa. Nosotros no podemos salir y encontrar a la clase obrera ahí. Podemos encontrar a un tipo que es un trabajador, que tiene ciertas características, que tiene cierto pensamiento y que va a tener puntos en común y que tiene ciertos intereses. Bueno, entonces empieza primero a tomar a el individuo y a ver, desmenuzarlo un poco. Bueno, ¿quién es este individuo? ¿Qué hace?
qué experiencias tiene, qué es lo que piensa o qué intereses tiene, cómo está inserto en la economía. Entonces, ¿es un asalariado, es un patrón? Bueno, es un asalariado, perfecto. Entonces, en principio pertenece a la clase obrera, en principio podemos entenderlo como esto. Pero para eso tenemos que hacer una descripción y ver, o sea, lo que hace Thompson y muchos de la crítica del marxismo es salir de la doctrina, salir de esa estructura aprendida y repetida como loro, de la misma forma que se aprende y digamos, se estruja dentro de los cerebros la doctrina neoclásica y la gente va y estudia economía en las grandes universidades de Latinoamérica y aprende economía y termina creyendo lo que está escuchando y lo que le están enseñando, y uno puede decir, y después termina pensando de esa manera. Bueno, esta crítica que nosotros como heterodoxos le hacemos a la economía neoclásica, también se le hace al marxismo. Al marxismo entendido así como, ¿no? Como algo rígido que es doctrinario y que es axiomático. Lo mismo que cuando hablábamos en la economía que presentaba la forma que presentaba de economía, el formalismo, que abrevaba en lo que presentaba Lionel Robbins o lo que presentaba la escuela austríaca con von Mises, ¿no? Entonces, esta forma de tratar de abordar la realidad desde lo axiomático, esto es lo primero que se critica. Y entonces, ¿cómo vamos a abordar la realidad? Bueno, vamos a tratar de abordar la realidad yendo a la realidad, yendo a lo real. Y entonces, estudiando puntualmente el objeto, viéndolo, tratando de entenderlo. Después de ahí, con esos elementos, hacemos el camino inverso. En vez de ir de la teoría hacia el objeto, vamos del objeto hacia modificar la teoría. Bueno, este es el camino de Thompson. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, eso se hace con la historia, se hace con el estudio histórico, yendo a ver en su lugar al obrero, a lo que decía el obrero, lo que pensaba, a dónde trabajaba, a cuánto ganaba, qué consumía. Bueno, entonces, para entender eso tenemos que entender que hay una relación histórica que es entre gente real, como dice acá, y en un contexto real. ¿Por qué gente real y un contexto real? Bueno, gente real por lo que acabo de decir, y un contexto real porque es en un contexto donde hay instituciones, procesos y personas y relaciones de producción, es en un contexto donde esto se puede dar, no se da en abstracto. Y cuando nosotros tomamos la visión economicista, ya sea neoclásica, austríaca o marxista ortodoxa, y la queremos aplicar a la realidad, lo que hacemos es aplicar el mismo esquema o querer aplicar el mismo esquema a cualquier realidad. ¿Está bien? A cualquier realidad, a cualquier momento histórico, a cualquier lugar. Y esto es lo que la historia no admite esto. El estudio histórico no admite esto de ninguna manera. Entonces, como decimos acá, no existen las clases. Otra cosa, no existen las clases también como entidades independientes. ¿Qué quiere decir que no existen las clases como entidades independientes? Bueno, lo que quiere decir es que si hablamos de clase obrera, es porque indefectiblemente tenemos que también hablar de clase burguesa o de clase propietaria, clase de patrones, porque no puede existir una clase independientemente de lo que pase con otra clase. Si es que existe una clase, es porque existe otra u otras clases que son interdependientes, con las que se contraponen y con las que se diferencian. Esto como decir, no sé, no puede existir la luz si no existe la oscuridad. Entonces no podemos definirlo de esa forma. Esto es un fenómeno social, quizás lo otro, la luz, no sé. Pero en un fenómeno social, donde el todo está interrelacionado, las clases se definen por oposición o por contraste o por diferencia entre sí. Entonces, cuando hablamos de una clase, hablamos implícitamente de las otras. ¿Está bien? Y acá quizás entra esto de la idea de la grieta, ¿no? No se puede hablar de una clase independientemente de la otra, como tampoco se puede hablar, y esto ya no...
claro, como dice Juan Manuel, no podrían existir los ricos sin los pobres. Si todos fuéramos ricos, nadie sería rico. Si todos fuéramos pobres, tampoco existirían pobres, ni pobres ni ricos. Bueno, una de las cosas que, menos en los papeles, propugnaba el marxismo como fuerza política, o el socialismo, era la igualación. No la igualdad total, sino cierta igualación, o ya después, en algún momento cuando, digamos, de mayor o menor debilidad, que las diferencias no fueran abismales. Quizás esto, por ejemplo, podemos verlo nosotros en un socialismo atenuado, o un socialismo entre comillas, como en los países nórdicos, donde nadie se ocurre ni de comunismo y bastante poco de socialismo. Sin embargo, ahí un rico, digamos, o alguien con grandes ingresos, con altos ingresos, no gana 20 veces ni 50 veces lo que gana alguien con bajos ingresos. Gana el doble, el triple, 4 veces más. Las diferencias esas son mucho menores, son mucho más atenuadas. Eso hace otro tipo de sociedad, ¿no? Pero por eso, de vuelta, se define en contraste y se define por diferencia las clases. Gracias, Juan Manuel. Entonces, cómo es que va a estudiar, cómo va a abordar acá Thompson su estudio o la idea que él presenta de las clases? Bueno, a partir de dos cuestiones. Primero, la experiencia, lo que él llama experiencia, y segundo, lo que él llama conciencia, ¿no? O lo que se llama normalmente conciencia de clase. A partir de la experiencia, bueno, a partir de la experiencia, él dice que va hacia la historia, hacia el momento histórico, y puede encontrar y puede detectarse, se pueden reconocer, ¿no?, desde la disciplina, que los sujetos, los actores a los que estamos estudiando, tienen sentimientos de pertenencia. Tienen, por un lado, sentimientos de pertenencia en común entre ellos, sin hablar de clase todavía, o quizás hablando un poco de clase o de protoclase, porque esto es un poco como el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? Bueno, la clase o la formación de la clase. Eh, porque acá lo que Thompson decía es decir, bueno, dice, el marxismo nos habla de la clase social, de la clase proletaria, como que un día, pum, apareció la clase proletaria y acá estamos y venimos a instalar el socialismo. Bueno, no, eso no surgió así, no sale de la nada. Eso obviamente tiene un desarrollo histórico. Y él lo que se propone es mostrar ese desarrollo histórico y decir, bueno, esta clase que presenta el marxismo, esta clase fue conformada a lo largo de una experiencia. Y en esta experiencia lo que vamos a encontrar es esos sentimientos de pertenencia, por un lado. Lo segundo, identidad de intereses. O sea, el hilandero de un lugar encuentra que tiene intereses idénticos, parecidos, similares a otro que es un tejedor a otro que es un costurero y a otro que es un fundidor. Y entonces distintos grupos, no clases, grupos, distintos grupos de trabajadores de distintas cosas, encuentran que tienen intereses comunes, intereses en común. Esos intereses en comunes les generan cierto sentido de pertenencia. Dicen, yo soy como estos. Y además, entre esos intereses comunes aparecen los intereses opuestos, ¿no? Porque yo necesito esto, a mí me vendría bien tener, necesitaría que me paguen más, porque yo para mantener a toda mi familia, necesito ganar más. Y ese ganar más es muy claro que era a costa de quien lo contrataba. Y era muchísimo más claro para quien lo contrataba que sus ganancias eran a costa de quien era contratado. Esto que hoy parece tan difuso, ¿no? Dice, bueno, yo voy a trabajar, me pagan por lo que hago. En ese momento estaba como muy blanco sobre negro, que hay que había una, ¿cómo es que se dice? Una, ay, no me sale la palabra, que hay una suma cero. Lo que gana uno es a costa de lo que pierde el otro, más allá de que se produzca, bueno, pero lo que el remanente, el excedente que hay,
Bueno, ese excedente tiene que ser repartido y se reparte en dos partes, o al menos en ese momento eran tres, si hablamos de beneficios, renta y salarios, pero se repartía entre propietarios de los medios de producción y quienes no tenían propiedad de los medios de producción. No había otra forma. Y es claro que esa oposición existía y los intereses de uno eran contrapuestos a los de otros. Las relaciones de producción como determinantes. Bueno, esto, él acá, digamos, esto creo que lo copié por lo siguiente, porque hay una manifestación, obviamente, de que él de Thompson, pertenece digamos, al enfoque desde el marxismo, desde el materialismo, entonces él entiende que las relaciones de producción son determinantes. ¿Determinantes en qué? Determinantes en construir una experiencia. ¿Por qué? Porque toda esta experiencia histórica de sentimientos de pertenencia, de identidad de intereses y de que son opuestos a los de los patrones, se manifiestan y existen, o sea, están determinadas porque están determinadas por las relaciones de producción. Las relaciones de producción donde uno trabaja y es contratado y le pagan y es contratado por otro que es el dueño de la fábrica, esto existe, está en lo concreto y esto determina ¿qué? Determina esto otro, determina cuáles son sus intereses y determina cuáles son después, o simultáneamente o quizás después, cuáles son sus sentimientos de pertenencia. Entonces todo esto lo engloba en lo que es la experiencia. Pasemos a lo siguiente. Bien, acá, antes de entrar en esto, voy a ir al final. A diferencia de lo que tenemos en esta filmina, que se llama las relaciones de producción como determinantes, porque hay digamos, una relación directa entre relaciones de producción o patrón y obrero y cuáles son los intereses, esto que se traslada casi directamente, y lo que es la experiencia, en el campo de la conciencia ya no es tan claro. Entonces acá estas relaciones de producción que van hacia la experiencia, ¿no es cierto?, que determina la experiencia, acá vamos a ver cómo sigue esa cadena, la experiencia. Entonces, la experiencia que dijimos esta, que es pertenencia, identidad, interés, tendría que, supuestamente, al menos desde la óptica del marxismo clásico ortodoxo, determinar cuál es la conciencia de clase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, dadas las relaciones de producción donde todos estos tipos que tenemos acá son obreros, esos obreros van a tener una experiencias comunes, a todos les pasa más o menos lo mismo y tienen los mismos intereses, claramente. Y esto es objetivo, es bastante objetivo. Ahora, lo que no es determinante es que todas esas personas con esos intereses vayan a desarrollar la misma conciencia de clase y vayan a decir, yo soy obrero y a mí me conviene esto, y entonces tengo que luchar por esto. Bueno, eso no es lo que pasa y eso es lo que Thompson detecta que no pasa, que no pasó, y entonces la experiencia para él es un condicionante, ¿está bien? Es algo que va a llevar hacia eso, pero que no lo va a determinar. No es que cualquiera si no, tendríamos que todos los obreros serían, desde este punto de vista, marxistas, todos estarían tratando de luchar por obtener la propiedad de los medios de producción o instalar el socialismo. Esto no ocurre. ¿Por qué no ocurre? Bueno, porque en la conciencia de clase vamos a encontrar otras cosas, cuestiones que son culturales y que son estructurales, que son de desarrollo histórico. Entonces, él muestra cómo hay cuestiones culturales que se venían arrastrando desde los siglos anteriores, XVI, XVII, XVIII. Este estudio se enfoca más que nada en los años que van de 1780 a 1830, más o menos la época entre el comienzo de la manufactura, el desarrollo de la manufactura y la revolución industrial, concretamente. Y bueno, estas experiencias comunes se funden con tradiciones que ya vienen de los distintos, de las distintas líneas de trabajadores. Con esto, o sea, se manifiestan también en
sistemas de ideas y valores y en instituciones. Y esto es lo que va a entender Thompson como conciencia de clase. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no solamente es la conciencia de clase, parece que fuera, ¿no?, algo que una idea que alguien tiene en la cabeza o que muchos tienen en la cabeza. Sin embargo, es bastante, él lo ve como bastante más amplio que eso. Él lo ve como esos sistemas de ideas y valores, pero además como tradiciones y además con instituciones. ¿Cómo con instituciones? Bueno, todos estos obreros con estas experiencias comunes y con esta que adquieren esta conciencia de clase van a desarrollar instituciones, van a ser que una mutual, un sindicato, todo eso es parte de esta conciencia de clase. Porque si no tuvieran conciencia de clase, no habría un sindicato. Y que cada uno que se arregle, dice, che, ¿sabes que está por echar aquello? Mientras no me echen a mí, bueno, esos valores van de la mano con las instituciones. Entonces, si todos tienen esos valores de defender a que no echen a nadie, por ejemplo, o que a todos les suban el sueldo, eso va a ir de la mano con la creación de una institución como el sindicato, por ejemplo. Entonces, todo esto es lo que conforma para él la conciencia de clase. Problemas de la determinación. A ver. Bien. Error del marxismo. Considera la clase como una cosa, existencia real, objetiva. Bueno, esto, el marxismo, el estructuralismo, quizás la economía, también de la economía política, la economía clásica, también la sociología, tiene estos errores, o lo que Thompson considera errores. Bueno, acá hay cosas que ya estuvimos hablando, dice que si entendemos a la clase social como una cosa, como un conjunto, un bloque, es lógico o es esperable que partiendo de esto, de las relaciones de producción, directamente pasemos a la conciencia de clase. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, relaciones de producción, el patrón, el asalariado, sos asalariado, a vos lo que te conviene es que te aumenten el sueldo, estás en contra del patrón, entonces tu conciencia de clase es que vos sos un asalariado y tenés que conseguir esto. Bueno, ese tipo no tiene esa conciencia de clase. Y ese tipo por ahí dice, no, sale, ahora estamos en el año 2020 y por ahí sale a defender a Vicentín, el tipo sale con la cacerola porque tocan en la República, o sale a la calle a luchar contra la vacuna porque lo vio en la tele. Dice, pero a vos te conviene que te pongan la vacuna y poder ir a trabajar. No, pero la vacuna... Bueno, eh, todas acciones que no se corresponden con su posición, que no se corresponden con sus intereses, o a ver, cuando se habla de los ojeros de maceta, ¿no?, que salen a defender a los grandes pools de siembra y toda su tierra está en una maceta, en un balcón. Eh, eh, no hay una correspondencia en cuál es el pensamiento, las ideas, los valores y las instituciones en las que participa esa persona con cuáles son sus intereses. Si sus intereses van por un lado y el tipo va por otro, va a defender los intereses de otro. Bueno, entonces esto que presenta el marxismo como tendría que ser, supuestamente, Thompson va a decir, no, veámoslo como es, no como tendría que ser. Fíjense, acá dice, el marxismo, como otras corrientes, presuponen conciencia de la propia posición y de los propios intereses. Esto creo que lo vemos todo el tiempo, lo vemos, no sé, en los comentarios de lectores de Clarín, si alguien lo ve, y si no los lee, hace muy bien porque es tremendo. La gente no tiene conciencia de cuál es su posición, no tiene idea de cuáles son sus intereses, no sabe, esto de que la gente no sabe qué es lo que le conviene, ¿no? Eh, pero bueno, no es que hay que enojarse, está bien, está mal, es lo que es. Entonces es lo que se propone estudiar, Thompson. Es fácilmente influenciable, tal cual. Y entonces, esto que estudia, idealiza el proletariado fundamental. Sí, claro, totalmente. Idealiza a ver, Santi, ¿qué quiere decir idealiza el proletariado? Porque por ahí puede decir, no es lo mismo que me dice Juan Manuel, que lo influencia.
respecto a su nivel de conciencia. Está bien, Santi, sí, exactamente. El marxismo idealiza, tal cual, es así. El marxismo idealiza el proletariado, piensa, el proletariado es esta cantidad de gente, los contamos, son un montón, saben lo que les pasa, saben lo que quieren, van a implantar el socialismo. Bueno, tiene una idea como bastante, ¿no? Eh, optimista, idealizada, tal cual, van a tener la voluntad. Entonces vos ves cuáles son, si vamos a lo, digamos, a la iconografía, claro, tal cual. Si vamos a la iconografía marxista, que la pueden ver en cualquier lado en internet, van todos así, marchando y con todos los obreros, y todo muy lindo, pero recontra idealizado, no es ese el obrero real. Entonces, existe esa idealización, así como desde el otro lado, desde otro punto de vista, desde, por ejemplo, el neoclásico lo que hace es invisibilizarlo, el marxismo lo idealiza, el neoclásico lo invisibiliza y el neoliberalismo lo demoniza. Demoniza como demoniza la conciencia de clase y demoniza más que nada las instituciones que corresponden a la conciencia de clase. Las mutuales, la salud universal para todos, los sindicatos, todo lo que tiene que ver con esta conciencia de clase, el neoliberalismo lo demoniza. Fíjense que interesante que el neoliberalismo, la derecha, hace una lectura del marxismo muchísimo mejor que la que hacen los marxistas. Hace una lectura de Marx mucho más clara y mucho más productiva en términos políticos que la que hace la izquierda. La izquierda es una lectura eh, idealista, por no decir boluda, queda feo, ¿no? Pero es una lectura ingenua, una lectura que la deja en el inmovilismo. La derecha no queda en el inmovilismo. Eh, mientras, por ejemplo, no sé, sin entrar en cuestiones por ahí más actuales o más políticas, digamos, la demora o los titubeos del gobierno en avanzar en cuestiones que son propias, no hablamos de un gobierno marxista ni de un gobierno comunista como agitan varios, sino un gobierno con características populares, un gobierno justicialista donde se propende la justicia social, la demora y los titubeos en avanzar en ese camino que es el que con el que llegó, fíjense que no tiene ni punto de comparación con la decisión y con el grado de avance y con llevarse todo por delante que tuvo la derecha en los 4 años anteriores. Los 4 años anteriores, un eslogan central del macrismo fue el que impuso Esteban Bullrich, que es decir, cuando se hablaba de vamos por todo, bueno, Esteban Bullrich dijo, vamos por todo, no vamos de una goza por vez. Entonces, por ejemplo, el gobierno paró la ley del aborto. Esteban Bullrich y el macrismo, la derecha, claro, exactamente, Santi. Tiran 10 para que pasen 3. Es más, la verdad es que si tiran 10, van a pasar 6, 7, 8. Salió, no fue a propósito. Porque no se puede defender tanto. Entonces lo que él planteaba es, si vamos con 10, si impulsamos 10 cosas, van a tener fuerza para defender una, para impedir una o dos o tres, y las otras 7 van a pasar. Entonces esa es la decisión de la derecha, que hace una lectura del marxismo mucho mejor que la que hace la izquierda, que la que hace el populismo, digamos, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿qué pasa con esta conciencia de clase? Bueno, como algunos se dan cuenta que la conciencia de clase no es así directa, no llega, dicen, bueno, esto se puede, dicen, bueno, acá hay un atraso cultural, hay una distorsión, la gente no se da cuenta, y entonces eso se puede sustituir, ¿cómo? Con el partido o con la doctrina, y entonces está el adoctrinamiento, está el partido que es lo que dice lo que hay que hacer, hacia dónde hay que ir, y entonces es lo que va a generar la conciencia de clase. Esto es lo que se introdujo, lo que se puso en la Unión Soviética y lo que se trató de hacer en los países socialistas, de manera así como tajante, ¿no? Digamos, a fuerza de palos. Eh, la derecha también hace esto, pero la derecha tiene métodos mucho más
algunos métodos mucho más sutiles que los palos. También tienen los palos, pero tienen métodos mucho más sutiles que hacen que se pueda lograr, digamos, imbuir de cierta conciencia a las personas sin que sean conscientes de que están comprando, ¿no? Que están comprando el pescado podrido. Bueno, esta es la cuestión o lo que veo yo, la mejor lectura que hacen, ¿no? Problemas de determinación. Bueno, hasta acá estuvimos viendo desde la visión desde el punto de vista marxista. Bueno, desde el antimarxismo. Bueno, tenemos otras versiones. Bueno, el antimarxismo o el macartismo o el neoliberalismo, por ejemplo, dice, bueno, que la clase es un invento teórico que no existe. Esta es la más burda. Otro dice, no, si la clase existe, es un componente social, o sea, son los tipos que están ahí, pero la conciencia de clase, esto es un invento, eso es la agitación de los, de los partidos, ¿no? Acá meten la política, bueno, esa es la segunda versión de la derecha en contra de esto, de la conciencia de clase. Y la tercera, acá hay otra, esta es un poco más quizás sutil, hay una versión de que la clase es un concepto histórico y que uno pertenece a una clase no porque ocupa un lugar, porque ocupa un lugar en cierta estructura. Entonces, si uno está en la estructura que está abajo, no tiene poder, pertenece a una clase, y si uno le va bien, la pega y subió a un nivel más alto, está en otra estructura, ese mismo tipo que pertenece a pertenece a otra clase. ¿Por qué? Por ocupar un lugar en una estructura. Esto podría ser discutible, pero es ahistórico. Y la respuesta de Thompson es que el problema es saber, se está por cortar, así que si se corta, nos damos 5 minutos más, así vamos a la última. Es ver cómo llegó ahí el tipo y cómo se instaló esa organización en el lugar que ocupa y cómo llegó a tener poder. Salimos 2 minutos más.